Hola, apreciable estudiante, te saluda el profesor Giovanni. En esta ocasión vamos a construir tablas de distribución de frecuencias, pero con datos agrupados. Ok, dice el siguiente problema. Comisiones en cientos ganadas por 40 vendedores en un mes de trabajo. Y entonces aquí está 3, 15. Recuerde que es en cientos, quiere decir que este 3 representa 300. Este 15, 1500 y así sucesivamente. Los datos están desordenados. Estos son los 40 trabajadores. Y el primer trabajador que nos aparece ganó 300. Lo primero que tengo que hacer es ordenar. Ya ordené. Entonces ordené en forma ascendente del valor más pequeño al valor más grande. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a encontrar lo que se llama rango. Rango. ¿Y a qué es igual el rango? Es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Como yo ya tengo ordenado, entonces yo sé que el máximo, note aquí, es 48. Y el mínimo es 3. Entonces a 48 le quito 3, me da 45. Esto es el rango. Entonces, ahora yo decido cuántos grupos voy a hacer. Realmente eso es decisión del investigador, cuántos grupos quiere formar. Se le pueden llamar grupos. Otros le llaman intervalos. Y otros le llaman clases. Para efectos prácticos es lo mismo. Entonces el investigador decide cuántos grupos hacer. Se aconseja no menos de 5 y no más de 15. Eso es lo que se aconseja. Bueno, entonces vamos a hacer 6 grupos. ¿Quién elige esto? El investigador. Entonces, ahora voy a calcular cuál es el tamaño de cada grupo. Y a esto se le llama amplitud. Amplitud. ¿Qué es amplitud? Es el tamaño del grupo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería la forma de la amplitud? Amplitud es igual al rango dividido número de grupos. Entonces, ¿cuál sería la amplitud en este caso? El rango es 45. ¿Cuántos grupos quiero? 6. ¿Quién decidió 6? El investigador. Y esto sería igual a 7.5. Lo aproximo para no trabajar con decimales, 8 grupos. Perdón, 8. El tamaño de cada grupo va a ser de 8. Ok. Tengamos claro esto. Calculé el rango. Determiné cuántos grupos, eso lo hace el investigador. Y ahora se determina cuál es el tamaño de cada grupo. Los grupos se pueden llamar intervalos o clases. O sea que todos estos datos los voy a meter en 6 grupos y cada grupo va a tener el tamaño de 8. Observe cómo lo vamos a hacer. Aquí ya están los grupos formados. Entonces, vamos a empezar del 2. El dato más pequeño es 3. Pero vamos a empezar con 2. Usted puede empezar un valor antes del valor más pequeño del valor mínimo. O 2 valores, ¿verdad? Según usted va a jugar con eso para que le pueda cuadrar todos sus grupos.
Entonces, del 2 al 10, note que aquí hay una nomenclatura. Tenemos esto, 2,10 paréntesis. Corchete, 2,10 paréntesis. El corchete es un intervalo cerrado. Quiere decir que en este grupo se toma en cuenta el 2. El 10 es un intervalo abierto. Quiere decir que no se toma en cuenta el 10. Entonces veamos, solo para que comprendamos qué valores están aquí involucrados o tomados en cuenta. El 2, 3, 4, 5, el 6, 7, 8, 9, hasta ahí. El 10 no, porque es un intervalo abierto. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Note usted, el tamaño del grupo es 8. Se toma en cuenta el 2, pero no se toma en cuenta el 10. ¿Sí? Entonces decimos así, mire, 2 al 10. Luego repetimos aquí el 10. Ahora el 10 se toma en cuenta aquí. 10, 18. Entonces ahí le va sumando 8. 10 más 8, 18. Copia el 18. 18 más 8, 26. 26 más 8, 34. 34 más 8, 42. 42 más 8, 50. Note que el valor más alto es 48. Aquí nos pasamos 2, pero no hay problema porque aquí van a haber valores. Aquí lo hicimos un valor antes y aquí lo hicimos 2 valores después. El caso es que nos quepan los valores. Noto esto, entonces recuerda, intervalo cerrado, corchete, intervalo abierto, paréntesis. Del 2 al 10, pero no se toma en cuenta el 10. ¿En dónde se toma en cuenta el 10? En el siguiente grupo, mire, intervalo cerrado 10 al 18, abierto. Y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer el vaciado de los grupos. Entonces yo debo decir así. En este grupo, del 2 al 10, ¿cuántos valores hay aquí? Entonces digo 3 y 7, hay 2 valores. El 11 ya no entra en este grupo, entra en el siguiente. Bueno, entonces ¿cuántos valores hay? 2. Entonces aquí pongo el 2. Note usted esto, el 2, que son estos 2. Y así sucesivamente. Del 10 al 18, pero no se toma en cuenta el 18. Entonces serían estos valores, ¿ve? Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, 6 valores. Ahora del 18 al 26, no se toma en cuenta el 26. Sería este y sería este. Y no se toma en cuenta el 26. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Note aquí, 4 valores. Y así sucesivamente. Entonces, recuerde usted que la suma de estos, esta es la columna de la frecuencia absoluta. Y la suma de esta frecuencia debe ser 40, el total de los datos. Ok. Ahora tenemos algo nuevo aquí, el X sub I, que esto se llama la marca de clase. La marca de clase no es más que el representante de cada grupo. El 6 representa este grupo del 2 al 10. El 14 representa este grupo del 10 al 18. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Entonces la marca de clase X sub I, ¿verdad? Es igual al límite superior más el límite inferior dividido 2. ¿Quién es el límite superior? El 10 es el límite superior y el 2 es el límite inferior. Entonces, X sub I es igual a 10 más 2 dividido 2. 12 dividido 2 es 6. Y si usted hace con el siguiente 10 más 18, 28, dividido 2, 14. Y así sucesivamente va con todos. Pero si usted se da cuenta,
aquí se va comportando, se le va sumando cierto número. Del 6 al 14, ¿cuánto hay? 8. Del 14 al 22, 8. Del 22 al 30 hay 8. Del 30 al 38 hay 8. Del 38 al 46 da 8. Esa es otra forma de poderlos obtener. Esto se llama la marca de clase. Ahora, esto es la frecuencia acumulada. Recuerda la frecuencia acumulada en los datos simples. Este 2 lo copio aquí. Y entonces digo 2 más 6, 8. 8 más 4, 12. 12 más 9, 21. 21 más 14, 35. 35 más 5, 40. Eso es la frecuencia acumulada. Recuerde que la F mayúscula es la frecuencia acumulada. La F, que tiene un apóstrofe, le vamos a llamar la frecuencia relativa. ¿Y qué hago con la frecuencia relativa? Digo, tomo la frecuencia absoluta y la divido dentro de n. 2 dividido 40.05. 6 dividido 40.15. 4 dividido 40.1 y así sucesivamente. Ahora la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué hago con la frecuencia relativa porcentual? Tomo la frecuencia relativa y la multiplico por 100. 0.05%, 5. 0.15%, 15. 0.1%, 10. Recuerde que solo corremos el punto decimal 2 espacios. Y luego, eso se llama la frecuencia relativa acumulada porcentual. Copio el 5 y digo 5 más 15, 20. 20 más 10, 30. 30 sería 52.5. Más esto, 87.5. Más 12.5 me tiene que dar 100. Ok, recuerde que las pruebas, este 40 debe ser igual a este 40. Y esto siempre va a ser 100 porque es la frecuencia relativa porcentual. Ok, ¿qué fue lo que aprendimos aquí entonces? A cómo hacer el vaciado de los datos en una tabla. Del 2 al 10, ¿cuántos valores hay aquí sin tomar en cuenta el 10? El 3 y el 7. Entonces hay 2 valores. Y así me voy. Reconocemos que esto se llama el intervalo cerrado y el intervalo abierto. El 2 se toma en cuenta y el 10 no. Y así sucesivamente. Note usted, esa nomenclatura se está trabajando aquí. A la marca de clase, la fórmula de la marca de clase y cómo se obtiene. Y recuerde que la marca de clase es el representante de cada grupo. Una vez que ya tenemos terminada nuestra tabla, que esta es una tabla para hacer cálculos estadísticos, tengo que tener claro cómo va mi tabla formal. Y recuerde que en una tabla debe tener numeración. Todas las tablas deben ir enumeradas en un trabajo de investigación formal. Debe ir el título. Eso no los debemos olvidar. Los subtítulos. Y, por supuesto, la fuente de todo trabajo formal estadístico. Entonces, ¿esto cómo sería? Tabla número 2. Comisiones ganadas por un grupo de vendedores. Entonces, aquí dice, mire, comisiones en cientos. Y ponemos que son quetzales, en cientos de quetzales. La moneda que estamos trabajando son quetzales. Y el número de vendedores. Bueno, entonces, ¿cuántos vendedores ganan entre 200 y 1000? 2. ¿Cuántos vendedores ganan entre 2.600 y 3.400 en comisiones? 9. ¿Cuántos vendedores ganan entre 4.200 y 5.000? 5. Entonces, es mucho más fácil observar una tabla donde están los datos ordenados. Ok. Datos desordenados. Ordenamos los datos. Calculamos el rango. Decido cuántos grupos voy a hacer. Encuentro la amplitud, que es el tamaño de grupo, y la fórmula de la amplitud. El tamaño de grupo me dio 8. Entonces van a ser 6 grupos
de 8 elementos cada grupo de tamaño 8. Hago el vaciado de los datos, cuento. Por eso es que es importante ordenar, porque el vaciado de los datos lo hago de los datos ordenados para no confundirme. Construyo la tabla de frecuencias con todo lo que necesito para cálculos y preguntas, porque aquí podemos contestar fácilmente. ¿Qué porcentaje de vendedores ganan entre 1000 y 1800? El 15%. Entonces yo ya puedo responder esas preguntas porque tengo mis datos ordenados. Y no olvide cómo se debe de hacer una tabla ya formal. Gracias, querido estudiante. Espero les sirva este video. Hasta la próxima.